Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a un capítulo más de esta serie de los vencedores. En esta noche yo les voy a pedir ahí en sus lugares, ¿verdad?, donde se encuentran, pues que me acompañen a hacer una breve oración y que el Señor, ¿verdad?, sea quien use hoy mi vida y pueda ser un canal de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Doy gracias, Padre, por tu misericordia y por tu amor, Señor, porque nuevamente, Padre, hoy me permites estar, Señor, exponiendo, Padre, tu palabra, Señor, y agradeciéndote, Señor, porque tu bondad y tu misericordia ha sido buena para mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque tú me has permitido, Señor, estudiar, Padre, y te pido, Señor, que tú pongas, Señor, esa facilidad de palabras, Señor, en mis labios, Padre, y que no sea yo, Padre, sino seas tú, Padre, usando mi vida, Señor. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que tienen a bien conectarse, Padre, y que puedan recibir esta bendición, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos, pues continuamos hoy hablando siempre acerca de la iglesia de Éfeso. Como ustedes bien saben, hemos estado estudiando las iglesias del Apocalipsis y uno de los temas que habíamos estado hablando anteriormente es acerca de la iglesia de Éfeso, que era lo que tenía, que era lo que había perdido. En el primer capítulo, pues el Señor nos permitió hablar acerca de lo que era el primer amor, y en esta hora pues yo me voy a enfocar en una segunda parte, ¿verdad?, que es cómo perdieron el primer amor. Nosotros vemos aquí en Apocalipsis 2:4 que dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando yo leía este texto, miraba, ¿verdad?, que cuán difícil era ver realmente cuáles eran las cosas malas que había dejado hacer esta iglesia, puesto que miramos de que el Señor le habla que conoce sus obras, que conoce el arduo trabajo que hace esta iglesia. Sin embargo, el primer amor lo había dejado. Y aquí yo, con la ayuda del Señor, voy a exponer, ¿verdad? Y primeramente vemos nosotros acá, y yo puse una pregunta: ¿cómo perdió la iglesia de Éfeso su primer amor? Y como punto número 1 yo puse acá: se descuidó, dice, de la relación personal con Dios. Cuando nosotros descuidamos una relación, ya no prestamos atención. Y para ello yo los voy a invitar que abran su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 3. Dice la palabra del Señor: ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y en 1 Samuel 15:9 dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Amén. Yo puse acá acerca del rey Saúl, basado en 1 Samuel capítulo 15 y versículo 3. Ahí vemos cómo en el versículo 1 nos habla acerca donde el Señor le había hablado a Samuel y le había dado una instrucción a Samuel para que le llevara y le trasladase esa palabra a Saúl. Sin embargo, nosotros vemos acá de que él le dio una orden, y era de que destruyera todo y que no se apiadara de nada, ¿verdad? Que él iba a pelear. Entonces ahí vemos en el versículo 2 que dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Entonces vemos acá cómo Saúl no hizo lo que el Señor le había mandado. Y más adelante nosotros vemos que cuando Samuel va nuevamente a buscar a Saúl, porque Jehová se lo pidió, él le dice de que él apartó a esos animales con el fin de dar una ofrenda. Y vemos en el versículo 23, permítanme, en el versículo 22 dice: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor
que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos nosotros cómo cuando se pierde esa relación con el Señor no se presta atención en lo que el Señor nos dice. Nosotros vemos cómo el Señor acá le dio una instrucción a Saúl, sin embargo él no la quiso hacer, no la quiso cumplir como el Señor se lo había ordenado, y siempre como dando una justificación, diciendo que él lo había apartado para dar un sacrificio. Y yo meditaba en esto y decía cómo nosotros podemos caer como una iglesia, dejando la relación con Dios, dejamos de cumplir los mandamientos o de cumplir la palabra como debe de ser. Y eso me venía a la mente en caso de las ofrendas y los diezmos, que muchas veces cumplimos nosotros con la ofrenda, cumplimos con el diezmo, pero no está esa función, ese amor que nosotros necesitamos para poder cumplirlo como es. O bien podríamos caer en dejar de ofrendar, en dejar de diezmar y decir, bueno, voy a usar esta parte económica para ayudar al necesitado o para diezmar en otro lado, no en la casa donde yo estoy, porque veo que hay necesidad en otra casa, entonces yo voy a utilizar ese diezmo en otro lado. Entonces yo miraba cómo al momento de dejar nuestro primer amor, entonces nosotros ya no prestamos y ya no cumplimos la palabra de Dios como debería de ser, sino que cambiamos según nosotros, ¿verdad? Siempre por agradar al Señor, tomamos decisiones que son incorrectas. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar y no caer en esto, ¿verdad? Porque esto es algo que nos puede avisar a nosotros que estamos dejando nuestro primer amor. Amén. También miraba acá que parte también de perder nosotros el primer amor, los voy a invitar a que abran su Biblia en Lucas capítulo 10 y versículo 40. Y nosotros vemos acá en la palabra del Señor, aquí estamos, vemos acá a Marta y a María. Yo sé que muchos hemos escuchado acerca de esta palabra, pero yo la voy a leer y dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo a una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pues yo miraba aquí en este capítulo de Lucas acerca de la situación de Marta, ¿verdad? Nosotros bien sabemos de que cuando el Señor iba, dice que Marta pues estaba al encuentro y quizás ella estaba contenta porque el Señor Jesús iba a estar en su casa, pero sin embargo ella se preocupó de atender a todos los que iban, ¿verdad? Porque sabemos que siempre el Señor lo seguía muchas personas, pero ella dice que empezó a preocuparse en qué era lo que iba a hacer, y vemos ahí que en un momento ella se enoja y le dice al Señor y le reclama porque María está escuchando la palabra del Señor, ella está atenta al Señor Jesús, pero ella se enoja. Y ahí me llama la atención porque dice servir. Entonces me ponía a pensar que nosotros como iglesia muchas veces servimos en la casa del Señor, y a veces es tanto, realmente amamos al Señor y nos ponemos a servir en diferentes áreas, pero muchas veces podemos caer en la condición de Marta. Sí tenemos amor para hacer las cosas del Señor, pero sin embargo ya no prestamos la atención debida para mantener esa relación con el Señor. Entonces nos preocupamos más en atender, en ver las cosas de la iglesia, en tener un privilegio, en servir en diferentes áreas. Pero cuando nosotros hacemos eso, tenemos que tener cuidado de no dejar de enfocarnos en el Señor Jesús, de no dejar de poner nuestra mirada en Él, porque cuando nosotros servimos y nos deleitamos en el servicio, pero basándonos en el Señor Jesús, en el amor de Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a gozarnos, nosotros vamos a deleitarnos. Vemos nosotros como Marta acá dice que se enoja, entonces ella se enoja y encima de que se enoja viene un reclamo, que por qué María no le ayudaba. Ella le decía, ¿por qué María no me ayuda? Y cuántas veces tal vez nosotros creemos estar haciendo lo correcto, participando en diferentes áreas, pero en algún momento hemos actuado como Marta,
y decir, ¿verdad? Tal vez en este caso no le decimos al Señor, sino que decimos al pastor, ¿verdad? Mire, pastor, ¿por qué fulanito no, dígale algo, por qué no sirve? Mire, no viene. Cuando realmente nosotros no nos corresponde esa parte, sino que a nosotros nos corresponde examinarnos realmente a nosotros y ver qué es lo que nos está motivando a nosotros en cada uno de los privilegios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos esta actitud, dejamos ese primer amor, entonces lo que nosotros vamos a tener es esa queja, vamos a tener ese enojo contra nuestros hermanos e incluso esta actitud lo que nos hace a nosotros es pelear entre nosotros mismos a veces en un área, porque a veces nosotros como queremos que las demás personas lo hagan como nosotros y según nosotros lo estamos haciendo bien, puede que alguien le agarre la tarde por su trabajo, puede que haya presentado alguna situación, pero ese enojo, pero ese afán por servir al Señor y hacerlo sin amor, nos puede llevar a pelear, a criticar y a cuestionar a nuestro hermano. Entonces eso nos lleva a nosotros a no tener esa misericordia, a no poder perdonar, sino que tenemos esas malas actitudes, pero ¿por qué? Es porque nosotros hemos dejado el primer amor, porque nosotros queremos hacer las cosas, sí, porque amamos al Señor, pero no estamos amando al Señor. Y esto es algo que a mí me confrontaba bastante. Y yo le decía al Señor, Señor, yo quiero servirte con amor y yo no quiero caer en eso, ¿verdad? De presentar en servicio y que en algún momento, ya que ese servicio en vez de ser de bendición, venga a ser una carga, porque definitivamente que el Señor así no lo recibe. Quizás si vamos a servir dentro de la iglesia, vamos a servir cubriendo, ¿verdad? El área en la que estamos, pero el Señor no se va a agradar de ese servicio. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos haciendo ese servicio con un primer amor, que es lo que el Señor demandaba de esta iglesia. Amén. Amén. Dice, ellos descuidaron, yo puse acá y en Mateo 22:37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Yo miraba aquí en la palabra del Señor cómo esta iglesia también dice, descuidó realmente este gran mandamiento, porque si bien dice acá, dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Vemos cómo amar al Señor pues en nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y esta iglesia dejó de hacer eso, empezó a amar, y eso nuevamente puedo reiterar y basarme o enfocarme en un privilegio. Muchas veces nos desenfocamos y tenemos un privilegio dentro de la iglesia, pero nuestra motivación ya no es el agradar al Señor, que el Señor lo vea, sino que ya puede venir el amor a nosotros mismos, puede venir ese orgullo, puede venir esa altivez y puede que entonces yo ya no estoy haciendo eso para el Señor, sino que estoy haciendo ese privilegio para que me vean, estoy haciendo ese privilegio para que los hermanos vean qué es lo que yo tengo, o ya no estoy dándole la gloria a Dios, sino que digo, si pongamos de ejemplo a alguien que dirige, ¿verdad? En alabanza, que a veces creo que son unas de las áreas más tocadas, al igual que el predicar, muchas veces se puede caer que el Señor en su misericordia da la unción para que esa persona pueda fluir en esa área, pero si no tenemos cuidado y dejamos de amar al Señor, podemos caer en amarnos a nosotros mismos y que venga ese orgullo a nuestras vidas y decir, bueno, ¿qué pila soy yo, verdad? Hoy en el servicio descendió la presencia de Dios porque yo dirigí. O hoy se arrepintieron varias personas porque yo prediqué, cuando realmente no es eso. Cuando nosotros amamos al Señor, entonces vamos a buscar siempre que toda gloria y que toda honra sea para el Señor. Y puede que esto haya pasado con esta iglesia, porque como les digo, yo miraba y en esta iglesia cómo el Señor habla del trabajo que ellos hacían, de lo que ellos se esforzaban por mantener, por hacer las obras del Señor, pero sin embargo no lo hacían en el primer amor, no lo hacían siempre agradando al Señor. Y vemos nosotros en 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 2, siempre hablando acerca del orgullo que puede caer en nuestras vidas, de no rendirle la gloria al Señor, sino creer de que somos nosotros mismos, ¿verdad? Y cuando es la misericordia y la gracia del Señor sobre nuestras vidas.
Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Ahí vemos nosotros cómo Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Que van a haber, dice, hombres amadores de sí mismos. Y eso lo podemos ver nosotros reflejado en este tiempo, ¿verdad? Como les digo, ya no se busca al Señor. Hay quienes buscan o se hacen de iglesia ya no para predicar sobre el evangelio, sino que ya lo hacen a veces por lucrar. Tienen amor al dinero, ¿verdad? Posiblemente, o tienen amor a una posición, mas no es el amor verdadero en el Señor. Cuando nosotros no estamos en nuestro primer amor, dice, podemos caer en buscar un beneficio propio por ser reconocidos. Y eso lo vemos nosotros en Filipenses capítulo 2 y versículo 21. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Entonces vemos nosotros acá cómo dice, pudo haber caído esta iglesia, que ellos en un momento pues sí empezaron fervientes a trabajar por amor a Dios, pero en el camino se fueron desenfocando, entonces ya ellos empezaron a caer en buscar en algún beneficio de ellos mismos, ¿verdad? Empezaron a actuar ya no buscando el agradar a Dios, sino que empezaron a hacer las cosas ya por ellos mismos. Ya pues se apartaron de alguna manera, ¿verdad? Muchas veces nosotros creemos que con el hecho de venir a la iglesia, pues estamos cumpliendo con nosotros con los requisitos de amar al Señor, y realmente amar al Señor no es que no nos perdamos ningún culto. Amar verdaderamente al Señor no es que nosotros presentemos nuestras ofrendas y los diezmos. Sí es parte de, pero no es lo fundamental, ¿verdad? Porque entonces nosotros tenemos que ver realmente qué es lo que nos mueve a nosotros a cumplir con cada uno de los principios, con cada uno de los servicios delante del Señor. Y miraba yo aquí, y lo voy a ejemplificar, ¿verdad? En el hogar. Y yo me ponía a pensar de que cuando uno se va a casar, cuando uno decide casarse, es porque uno está enamorado. Y muchas veces uno no conoce realmente a la persona de un todo. Yo pienso y creo que es así, ¿verdad? Que aún cuando uno se casa, mira cosas que de noviazgo no se vieron, pero sin embargo uno está ese deseo de querer conocer a esa persona y poder agradarla. Pero lastimosamente, también cuando nosotros ya estamos en un proceso y nosotros ya estamos casados, muchas veces como que perdemos ese deseo, ¿verdad? Porque ya tenemos a nuestra pareja o ya nos conquistaron, entonces ya estamos, entonces a veces dejamos de hacer detallitos, pero que por causa de dejar de hacer esos detalles, entonces viene como una rutina para nuestra vida, viene como ¿qué les dijera yo? Acomodamiento, aquello de que ya no está como ese interés, sino que sabemos, pues ya tengo a la persona con la que estaba enamorada, ya está conmigo, entonces como que ya no me voy a esforzar, mientras que debería de ser lo contrario, ¿verdad? Siempre debemos buscar con pequeños detalles poder agradar y que realmente ese amor se vaya creciendo dentro de la pareja. Y así debería de ser nuestra vida con Cristo, ¿verdad? Nosotros nos enamoramos cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón. Por ese amor que vimos en nosotros a pesar de nuestra condición es lo que nos motivó a nosotros a servirle. Pero sin embargo, cuando nosotros empezamos, queremos demostrarlo, ¿verdad? Sirviendo, pero en el camino podemos desviarnos, podemos descuidar esos pequeños detalles, ¿verdad? Muchas veces hacemos las cosas pues para que nos vean o para queremos ascender o decimos, bueno, yo quisiera hacer esto y voy a empezar a hacer esto, pero ya con miras, ¿verdad? Mis intenciones son otras. Cuando nosotros debemos de agradar al Señor en pequeñas cosas. Y yo meditaba el día de hoy y hoy el Señor me lo confirmó todavía ahorita, ¿verdad? Es que muchas veces nosotros, sé que hay momentos difíciles en nuestra vida y que muchas veces podemos decir, bueno, pero gracias a Dios aquí estoy,
delante del Señor, aquí estoy buscando de Dios y sé que tengo muchos problemas, sé que hay cargas, sé que hay oposición, sé que han pasado muchas cosas, pero aquí estoy. Y en algún momento tal vez podemos dar alardes de decir, estoy aquí de pie, estoy sirviéndole al Señor, pero no entregamos esas cargas, no entregamos ese problema al Señor, y eso nos puede a nosotros arruinar, porque no vamos a poder tener ese amor verdadero, no podemos expresar ese primer amor con el Señor. Y eso yo lo meditaba porque han venido situaciones a mi vida en las que yo a veces digo, ya no quiero seguir, y Señor, yo te amo, pero mejor voy a dejar esto aquí. Y verdaderamente el Señor sabe, ¿verdad?, cómo hablarle a uno, y el Señor lo confronta con la palabra. Y eso era algo que yo miraba, porque yo me ponía a leer y leía una y otra vez el versículo de Apocalipsis donde le habla y dice, has permanecido. Y esa palabra permanecer me quedó tan impregnada en el corazón, porque yo decía, Señor, yo he permanecido de alguna manera, porque yo ahí estoy y me ha pasado esto y ahí estoy, y una de mis oraciones es no dejarte. Pero sin embargo, hemos permanecido. ¿Pero en qué forma hemos permanecido? Hemos permanecido solo en quedar sirviendo en el lugar santo, o servir y quedarnos solo en el lugar, en el atrio, perdón. Y es algo que el Señor ponía en mi corazón y que dejó bien marcado, de decir, realmente no está en el permanecer, no es eso el verdadero amor, permanecer a pesar de las situaciones, no, el verdadero amor hacia el Señor, estar en el primer amor, es saber que yo me voy a despojar de todo y decir, Señor, aquí está, y yo a ti te voy a servir, pero te voy a servir con amor, yo te voy a servir con gozo, no me voy a dejar llevar. Y yo sé que es bien difícil, porque muchas veces sentimos a veces que los momentos difíciles no van a pasar. A veces sentimos de que los momentos difíciles, cuando no tenemos esa paciencia, el fruto de la paciencia a veces todavía lo estamos desarrollando, pero muchas veces nos desesperamos y podemos activar en diferentes áreas, pero no lo estamos haciendo en el primer amor. Y esto es algo que el Señor ponía en mi corazón, que debemos anhelar nosotros, hacer las cosas pensando cada día en Él. Si hoy yo voy a servir, decirle, Señor, yo quiero que tú uses mi vida, yo quiero enamorarme de ti, y yo quiero empezar a hacer esos detallitos contigo, cosas que hemos dejado de hacer, y no aquí dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces es fácil. Yo le decía a mi hija, a veces llevar una vida cristiana dentro de la iglesia a veces es muy fácil, porque todos alabamos, todos adoramos, pero fuera de la iglesia, fuera de estas cuatro paredes, ¿cómo es nuestro comportamiento, verdad? ¿Cómo estoy yo demostrando el amor de Dios para mi vida? Yo espero que esta palabra sea de bendición y que podamos analizarnos nosotros mismos, y que podamos tener el tiempo y pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien nos redarguya a nosotros para poder volvernos al Señor, para poder, si hemos dejado, tal vez no hemos dejado realmente el primer amor a un 100, pero tenemos esa medida, que podamos recapacitar y que podamos volvernos al Señor. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, y yo los voy a invitar a que hagamos una breve oración. Amén. Te doy gracias, Señor, porque nos permitiste, Padre, estar reunidos en esta hora, Señor, pidiéndote, Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y que tú, Señor, nos hagas ver, Padre, cuál es nuestro nivel de amor, Señor, y que podamos permanecer, Señor, pero no solamente, Señor, en ese amor, Padre, queremos experimentar ese amor verdadero y poder regresar, Señor, a ese primer amor, Señor, donde sabemos, Padre, que en ese primer amor podemos dejar todo por amarte a ti, Señor, y poderlo hacer y servirte, Padre, con gozo, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Padre, que nos están viendo, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos en